Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y a esta hora de la noche les propongo un ejercicio. Imaginen que en una protesta hoy un grupo de manifestantes hubiese ido a casa de una presidenta autonómica, pongamos Isabel Díaz Ayuso, que la hubiesen bloqueado con 30 tractores, impidiendo que ella y su familia pudiesen salir de la zona, que la policía hubiese tenido que escoltar a Ayuso finalmente para que ella pudiera llegar al pleno del Parlamento Autonómico. Hoy no se habría hablado de otra cosa, lógicamente no habría hueco en los informativos de hoy, que te digo de los programas de la tele de mañana, consenso absoluto en que eso sería inaceptable. Pues bien, eso ha pasado hoy con una presidenta autonómica, la presidenta de Navarra, María Chivite, socialista. Un grupo de agricultores ha llevado 30 tractores a la calle en la que está la casa particular de María Chivite, en la que vive con sus hijos pequeños. Ella estaba con los 2 críos dentro, la ha tenido que escoltar la policía foral para que pudiera salir. Radio Pamplona, Javier Lorente. Treintena de tractores que primero han rondado la casa familiar de la presidenta y posteriormente se han apostado frente al domicilio, han detenido los vehículos y se han bajado. Ha sido la intervención de la policía foral la que ha tenido que garantizar la salida de la presidenta María Chivite para llevar primero a sus hijos al colegio y posteriormente ya al Parlamento foral, que media hora más tarde comenzaba el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Escalada que ocupa, dice la consejera de Interior, a las fuerzas de seguridad, que siguen apostando por una estrategia de calma, dice Amparo López. Entonces, se está utilizando sobre todo medidas de diálogo, de comprensión y poner el foco de atención en la población y en la protección civil. Nuestro punto de atención especial es la protección civil. La de la consejera ha sido una de las pocas voces de condena de este acto frente al domicilio familiar de una presidenta que no tiene residencia oficial como ocurre en otras comunidades. Ninguna organización agraria ha reivindicado el escrache, pero tampoco ninguna lo ha condenado. Jueves 8 de febrero, tercer día de protestas y bloqueos en las protestas en los agricultores, en la agroprotesta. Alejandro Becerra. En Logroño, los manifestantes han apartado físicamente a la policía. Tras los forcejeos, los tractores han circulado por la ciudad y la manifestación ha terminado tranquila. En la carretera de Estella a Pamplona, unos 200 agricultores han levantado y desplazado varios coches patrulla que les impedían el paso. Después han aparcado los tractores en el centro de la ciudad y ahí permanecen. En Zafra, Badajoz. ¿Qué ha pasado? Una piedra. ¿Una piedra? Una piedra. Un guardia civil está herido leve por una pedrada. Ha ocurrido cuando los agricultores intentaban cortar la A66. Los tractores han ocupado esta tarde Salamanca. También han cortado un rato la A62. En Vitoria ha habido un encontronazo con la Ertzaintza cuando los agricultores han acudido al Parlamento Vasco. Ha habido cortes intermitentes en la A3 en Valencia, 2 detenidos en Burgos por intentar cortar la A1. En Ciudad Real, los manifestantes han vertido orines de vaca mezclados con vino francés, símbolo de sus principales reivindicaciones. Hay una serie de señores que están faltando al respeto de la profesión de agricultor y ganadero en Europa desde hace mucho tiempo. El PAC, la PAC y todo esto. 2 puntos calientes en las últimas horas. Uno, la protesta a pie de centenares de agricultores en la A4, que ha estado cortada en ambos sentidos, y el otro en Oviedo, donde esta mañana ha habido tensión con la policía. Después, unos 50 ganaderos se han quedado frente a la sede de la presidencia del Principado. Ya que no nos hacen caso ni hacemos nada, pues la manera de protestar será aquí esperando que nos reciban. Dice el gobierno a través del ministro Grande Marlaska que las protestas van a menos. Que en el día de hoy ya lo que es las manifestaciones han decrecido en ese sentido, y lo que es importante, todos los centros logísticos, todos los servicios públicos esenciales funcionan correctamente. En total, 19 detenidos desde el martes, según el Ministerio del Interior. En la mesa del análisis esta noche, Isabel Morillo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Juanma Márquez, buenas noches. Buenas noches. Y Aimar. Daniel Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Morillo, tu análisis de cómo está evolucionando esta agroagitación. Bueno, yo creo que hay un malestar de fondo que tiene razones, que tiene motivos, sinceramente. A mí no me gusta generalizar, no me gusta decir que esto lo están orquestando
tres espabilados de extrema derecha que están capitalizando todo el malestar que existe en el campo. A mí me parece que las protestas, por lo menos las que hemos vivido más cerca en Andalucía, las entradas, los cortes que se han producido en las entradas a Sevilla, en la P4, en los entornos de los polígonos logísticos de la capital andaluza, había de todo. Había también mucho pequeño y mediano agricultor que estaba muy cansado, muy molesto, que esto es un estallido que viene larvándose de lejos, de hace ya 3 años que cada 2x3 hay un fogonazo de este tipo, no es la primera vez, pero lógicamente a mí me parece que hay un patrón muy similar a la huelga que vivimos de los transportistas y los camioneros en las Navidades del 21, que no se nos puede olvidar. Consiguieron casi paralizar la cadena de suministros y pararon mucho transporte de mercancías porque hubo piquetes y algaradas no autorizadas durante 12 días y me temo que vamos a un escenario similar. Hay muchos factores en estas protestas, no quiero despreciar el malestar de fondo, creo que falta mucha pedagogía, creo que los agricultores se sienten muy amenazados por la transición ecológica. Ha triunfado esto que hemos aquí hablado muchas veces, azuzado por la extrema derecha en toda Europa, de vivir pues la transición ecológica que hay que hacer como una amenaza, como una guerra entre el campo y la ciudad. Eso tiene muchos intereses muy concretos, intereses políticos, por supuesto, de formaciones de extrema derecha que están en toda Europa agitando eso, pero cuando eso cala y se extiende es porque ahí hay una mecha que prende y hay motivos, y no se puede despreciar los motivos de fondo. Creo que cualquier gobierno se equivocaría si lo desprecia. Marqués. Yo creo que el problema de estas manifestaciones es que se están convirtiendo en un asunto de orden público más que en un asunto agrícola. Yo creo que estos días se han hecho muchos análisis del campo, muchas radiografías de la agricultura en España. La agricultura de España es el 4º país exportador de productos de la Unión Europea y el 7º del mundo. Y hay fondos de inversión ahora compitiendo por entrar en fincas que son tremendamente rentables y beneficiosas. Lo que le ocurre al campo es que está inmerso en una reconversión tecnológica muy fuerte, bestial, que es imparable, y que, como todas las reconversiones y todas las modernizaciones de sectores, pues deja mucha gente tirada o al borde de la rentabilidad. Y creo que ha habido un grupo de extrema derecha y sobre todo antiglobalista, esto es muy importante, que ha sabido conectar y anticiparse a las organizaciones profesionales agrarias. Y están llevando lo que podía ser una protesta controlada del campo con algunas mejoras que podía hacerse a una situación muy conflictiva, con unas reivindicaciones, a mi modo de ver, absolutamente contradictorias, porque claro, un país como España, que vende la mitad de su producción fuera, es decir, que es un país eminentemente exportador, no puede pedir que se cierren las fronteras, porque esto del libre cambio es recíproco. Si yo te vendo tomate, tú me vendes otro tipo de productos agrícolas. Por lo tanto, yo creo que la extrema derecha y estos grupos antiglobalistas, los que van en contra de la Agenda 2030, por cierto, que es una agenda firmada por 192 países de todo tipo de colores y de regímenes, pues yo creo que esta gente lo están llevando. Ahora, la duda es hasta cuánto aguantarán o cuándo las organizaciones profesionales agrarias que conocen muy bien el sector, básicamente Asaja, COAG, UPA y un poquito esta nueva de la Unión de Uniones, que es una escisión de la COAG, son capaces de encauzar esta negociación. Pero yo creo que hay grupos de extrema derecha que llevaban mucho tiempo intentando crear un movimiento similar al de los chalecos amarillos, que es lo que comenzamos a ver, ¿no? Es interesante, Marqués, y tú lo has destacado hoy en el diario Sevilla, el perfil de Lola Guzmán, que es, claro, digamos, la mujer que ha tomado el altavoz en nombre de la plataforma 6F. Es un perfil interesante el de esa mujer. Sí, es un perfil interesante porque es fue militante de Vox, pero se fue de Vox porque Vox le parecía muy blandengue.
le pareció blandengue Vox en su posición sobre las vacunas del COVID, que ya veis lo que tendrá que ver esto con la agricultura, y después que le molestó muchísimo que el rey Felipe VI llevara en el pin de la solapa el icono de la Agenda 2030, que mucha gente no lo sabrá, pero lo reconocerá inmediatamente si piensan en un circulito multicolor. Lo llevan muchos políticos, tanto de izquierda como de derecha. Es un acuerdo internacional que firmaron 192 países y esta señora, Lola Guzmán, dice que está dispuesta. Es que la escuché en una emisora de la competencia, además, lo siento. ¿Qué me dices? Sí, la escuché decir que ella está dispuesta a gritar "Viva España", pero no "Viva España y viva el rey". Entonces me dejó un poco atónito cuando ya he escuchado al representante legal, que es un tipo todavía más radical, pues, hombre, me quedé un poco estupefacto. Oye, le he preguntado a gente que sabe mucho del campo y que lleva mucho tiempo, ¿cómo es posible que este tipo de gente haya logrado arrancar unas manifestaciones así? Y me han dicho, uno, hoy en día es más fácil, porque existen las redes sociales, porque cualquier hecho es proyectado, cualquier enfrentamiento es proyectado muy bien en la opinión pública, y porque en efecto había un malestar y un enfado muy grande, pues con las autoridades europeas o con las autoridades españolas. Entonces, efectivamente, han sido hábiles. Fuentes. A ver, lo primero, yo creo que están obviamente en su derecho indiscutible de expresar este malestar, y yo defiendo siempre este derecho, sea cual sea la reivindicación de fondo, siempre y cuando los excesos pues no nos lleven a situaciones extremas, claramente criticables. Más allá de esto, ¿expresan un malestar real? Sin duda alguna, el malestar real. Nadie sale a la calle gratuitamente si no tiene un motivo de fondo. ¿Ese malestar está justificado? Ahí hay un debate, porque probablemente haya razones de fondo, probablemente haya también confusión de fondo, y hay una tarea ahí, pues no solo normativa, sino pedagógica y explicativa de cuál es la situación para separar el grano de la paja, que yo creo que es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Se confunden temas absolutamente contradictorios. Yo he leído críticas a la PAC, digo, Dios mío, ¿dónde estaría el campo europeo si no fuera por la política agrícola común? 1 de cada 3 euros del presupuesto de la Unión Europea se destina al sector agrario, que es es el sector de actividad más protegido económicamente de toda la Unión Europea. O sea, luego la incoherencia que hablábamos hace unos minutos sobre protección o exportación. Por Dios, pero si somos exportadores netos, netísimos en el caso de España. Las ayudas, pues anda que nos recibimos ayudas. Y luego la evidencia de que el cambio climático nos gustará o no nos gustará, podemos protestar contra él, podemos sentir malestar, pero la necesidad de adaptarse también. Las exigencias de los consumidores, que yo entiendo el malestar que puede producir pues la normativa fina, sofisticada, de fijar estándares de calidad ambiental y alimenticia top. Bien, pero es que eso es una exigencia social también, viene de los consumidores, canalizada a lo mejor pues no de la manera más eficiente, etcétera. Pero además de todo esto, digo, malestar real sí, malestar justificado, hay muchos debates ahí, y malestar instrumentalizado también es evidente, ¿no? Instrumentalizado a escala europea. Yo creo que no debemos olvidar la dimensión europea de este conflicto. No es casualidad los mismos movimientos en Alemania, en Bélgica, en Francia, en España ahora mismo. No es casualidad que se hagan en vísperas de las elecciones europeas. O sea, yo creo que se trata de marcar terreno en un ámbito del que llevamos hablando mucho. Por cierto, hablando de elecciones, perdona Fuentes, pero es muy llamativo que el único lugar en toda España donde no están saliendo los tractores es en Galicia, donde la derecha se la juega en 10 días. O hay un conato en Ourense, pero nada, todos para casa. Exactamente, ¿no? Donde además la agricultura, no solo en su dimensión agrícola, sino en su dimensión marinera, es fortísima, ¿no? En términos de empleo, mucho más que en cualquier otra comunidad autónoma. Volviendo al tema europeo, desde la guerra de Ucrania al menos, probablemente desde antes, pero como mínimo de la guerra de Ucrania, una de las expresiones más citadas en el debate europeo es autonomía estratégica, es verdad, en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la energía, pero también en un ámbito tan extraordinariamente sensible como es el de la alimentación y el sector agrícola, ¿no? Que ha puesto patas arriba. Ahora parece que se empieza a encauzar los precios de los alimentos en gran medida, no solo por la sequía y otros aspectos singulares, porque el gran aprovisionador de alimentos para Europa es Ucrania,
que, paradójicamente, es el país más pobre de todo el continente europeo. Sin embargo, es el que nos da de comer. Esto es claramente una incoherencia y debemos tratar de dar respuesta. Autonomía estratégica relacionada con una cuestión de soberanía, clarísimamente, ¿no? O sea, pocas cosas son más soberanas que la alimentación o las fronteras, si queréis, al mismo nivel, o la seguridad. Yo por eso creo que esto tiene una dimensión europea, que está ligado a las elecciones europeas, que claramente está instrumentalizado por opciones de extrema derecha, pero que eso no deslegitima su reivindicación y que haríamos muy mal en deslegitimarlo porque proviene de unas opciones políticas que consideramos rechazables, ¿no? Yo creo que hay que ir a esa parte del debate justificado para tratar de dar claridad, de separar el grano de la paja y tratar de dar respuestas las mejores posibles, ¿no? Hay una cosa que es verdad y que todos los agricultores repiten. Es verdad que la calidad es una exigencia del consumidor, pero es verdad también que hay mucha hipocresía y ellos apuntan siempre al tema de las importaciones desde terceros países, y eso está pasando con muchas dimensiones además, porque muchas veces son grandes grupos que están explotando las propias tierras, por ejemplo andaluzas, las que se cruzan a Marruecos porque allí pueden hacer negocio mucho mejor, con menos controles fitosanitarios, con una mano de obra que nada tiene que ver, afortunadamente para nosotros, con la española. O sea, afortunadamente me refiero que, por supuesto, no aspiro a que nos equiparemos a Marruecos, pero reclaman los agricultores con los terceros países lo que llaman cláusulas espejo, es decir, oiga, lo estamos pasando fatal, hay una carga de burocracia que, sinceramente, yo he estado con un señor que tiene un pequeño mediano agricultor de naranja, y es verdad que la carga de burocracia de lo que tiene que rellenar en el cuaderno de la agenda esta yo sería incapaz de hacerlo y en fin, somos gente que tenemos cierta formación, esa carga burocrática es tremenda, los fitosanitarios están súper controlados, yo como consumidora lo agradezco, pero a lo mejor después voy al supermercado y me están metiendo unas naranjas que nada tienen que ver con eso. Pero lo que es verdad que el impulsor de las cláusulas espejos en la Unión Europea es el ministro de Agricultura de España, el Luis Planas. Es verdad que es minoría todavía, no ha conseguido mucho eco dentro de la Unión Europea, pero si hay alguien que ha dicho efectivamente que tiene que existir cierto nivel de parecido al europeo en cuanto incluso llega más no solo a los productos fitosanitarios, incluso a las condiciones sociales de los trabajadores, ¿no? Es Luis Planas y es cierto, pero claro, yo creo que esos serían como flecos, como puntos a negociar si fuera una negociación normal donde hubiera unas organizaciones que tienen su interlocución con los profesionales e incluso estuviéramos aguantando también el mismo tipo de cortes en la carretera. No van a ser los primeros, tampoco pasa nada. Pero creo que un tipo de protesta de estas características, donde no tienen una tabla de reivindicación, donde no tienen unos interlocutores, ni en Madrid, ni por supuesto en Bruselas, pues es muy difícil que vayan consiguiendo algo. Yo quizás he dado una visión un poco optimista de la agricultura y tampoco quisiera pecar de eso. Sé que hay mucha gente que está pasando por problemas y sobre todo tiene que ver con la dimensión de las explotaciones agrarias. Mire, yo he preguntado hoy, porque había oído sobre la regresión de la ganadería. La ganadería y en especial la ganadería de vaca de leche es una de las que ha aguantado y de las que ha soportado peor esta crisis. En el año 2000, en la provincia de Cádiz, la pregunta en Cádiz porque soy de Cádiz, en el año 2000 había 150 explotaciones agrarias en la provincia de Cádiz de vaca de leche. Hoy quedan 30, o sea, se han reducido en 120. Hoy la ministra de Seguridad Social ha dado un dato interesantísimo. En los últimos 10 años se han perdido 100.000 empleos en el sector agrario. Es decir, estamos en una reconversión tecnológica que nos llevará posiblemente a un sector económicamente mejor y más potente, pero que va a dejar a mucha gente tirada. Dame un segundo, Marqués, que me quiero ir a Estados Unidos porque tenemos una noticia que es tremenda. El fiscal que investigaba a Biden, al presidente Biden, por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca cuando era vicepresidente, ha concluido que Biden retuvo esos papeles intencionadamente. En todo caso, no va a presentar cargos contra él,
Pero esto no es lo gordo de la noticia. Lo gordo es lo que dice el fiscal en su escrito. Critica los problemas de memoria que tiene el hoy presidente de Estados Unidos. Dice que quedan plasmados en la investigación. Dice, la memoria de Biden es muy mala. No recordaba ni cuándo había sido vicepresidente, ni cuándo terminó su mandato, tampoco cuando murió su hijo. Y otra frase demoledora, Biden apareció ante el jurado como un hombre mayor con una pobre memoria. Esto es munición para los republicanos en año electoral. Biden se presenta con 81 años a estas elecciones. Si ganara y completara su mandato, terminaría con 86. Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, de hecho, hemos visto ya reacciones de algunos conservadores ridiculizando al presidente Biden, pero más allá de los republicanos, este retrato que el informe hace del presidente, con ejemplos concretos, como decías, de fallos de memoria, está siendo más noticia, está llamando mucho más la atención que la propia conclusión del fiscal, que, como decías, no presenta cargos y, por lo tanto, Biden no tendrá que ir a juicio por este asunto. Es todo lo contrario de lo que ocurrió con los papeles clasificados de Donald Trump en su mansión de Florida. Pero volviendo al tema de la edad, el fiscal especial le pinta textualmente como un anciano bien intencionado con mala memoria, y eso es un durísimo golpe para él y por cómo los votantes le perciben. De hecho, los abogados de Biden, ahora acabamos de conocer que tras recibir el informe este lunes, enviaron una carta al Departamento de Justicia quejándose, diciendo que los comentarios sobre su memoria son inapropiados y superfluos y que es normal no acordarse de fechas de hace tiempo. Pero lo cierto, Aimar, es que esto sale a la luz. ¿Cuándo murió su hijo? ¿Cuándo fue vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, hombre? No, es tremendo. Es significativo, pero eso es lo que dicen sus abogados. Lo cierto es que esto además sale a la luz a los pocos días de dos lapsus que aquí han sido muy comentados y seguramente en España también. Biden confundió al presidente Emmanuel Macron con François Mitterrand y a la canciller Angela Merkel con Helmut Kohl. Esto aquí está siendo comentadísimo esta semana. Dios mío. Sara, nos vas contando. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Hora 25. 10 y 25 minutos de la noche, 9 y 25 en Canarias. Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Gracias por invitarme. ¿Cómo está viviendo la fractura interna cada vez más pública dentro de la Fiscalía a cuenta de las causas del procés? Bueno, yo no hablaría de fractura ni pondría ninguna palabra gruesa para definirlo. Yo creo que son discrepancias en un asunto relevante con una enorme repercusión pública y hay que gestionarla, evidentemente. ¿Usted considera que hubo terrorismo en Tsunami Democratic? Yo no puedo manifestarme en una causa en la que no tengo criterio, puesto que quienes están decidiendo hasta ahora, hasta este momento, es la cadena de decisiones que está establecida en la propia Fiscalía. A principios de semana, la gran mayoría de los fiscales de la Junta de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que sí hay indicios de terrorismo en esa causa y que sí hay indicios para investigar a Puigdemont en el Tribunal Supremo. Fijaron así criterio en contra del criterio del fiscal de la Audiencia Nacional, que lleva 4 años empapándose de este asunto, viendo todo el sumario, las pruebas, los interrogatorios, y en contra también del fiscal del Supremo, al que por reparto le había tocado estudiarse el asunto y proponer una posición. Pero la gran mayoría de los fiscales de la Junta del Supremo decidió que sí hay indicios de terrorismo y sí hay motivo para investigar a Puigdemont. ¿Cómo se explica esto? ¿Usted entiende que haya una gran parte de la ciudadanía que diga cómo puede opinar la Fiscalía una cosa y la contraria en un asunto tan delicado? Bueno, lo entiendo perfectamente que la ciudadanía no lo entienda, lo entiendo, pero tiene una parte explicable o que, bueno, puede ser comprendida. En primer lugar, el material con el que trabajan los fiscales de la Audiencia Nacional, que son los que llevan la causa, y el material que le ha llegado a la Fiscalía, a la sección de la Fiscalía del Tribunal Supremo que ha visto el asunto, es diferente. Me voy a explicar. Lo que le ha llegado a la sección de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha votado de esa manera que usted ha descrito, es un relato y una opinión, se puede decir así, una exposición razonada que ha hecho un juez interpretando los hechos de una causa. Por lo tanto, lo que llega, bueno, es un documento en el que se desgranan unos hechos, unos indicios y se llega a una conclusión, pero que ha hecho un juez a la vista de unos autos, unas pruebas, todo lo que figura en la causa. El fiscal de la Audiencia Nacional que lleva la causa, ese sí tiene acceso a la causa, ese hace su propia interpretación de la misma manera que el juez ha hecho una y la ha enviado al Tribunal Supremo. El fiscal, viendo esos hechos, esa causa, esos atestados, esa realidad,
hace su propia interpretación. Por lo tanto, el material de trabajo es diferente. Esto puede explicar una parte del asunto. ¿Y eso tiene sentido? No digo que esté mal hecho, porque posiblemente esté hecho perfecto en cuanto al funcionamiento y al estatuto fiscal, pero ¿tiene sentido que los fiscales del Tribunal Supremo, para decidir sobre una causa que un compañero fiscal suyo lleva 4 años trabajando, el único material que reciban y lean sea la exposición razonada del juez y que ni consulten ni lean nada del fiscal del caso? Ellos tienen el material que han querido tener. A su disposición siempre está, porque la Fiscalía siempre pone a disposición de quien quiera tenerlo, y esa es la ventaja que tenemos como Fiscalía, todo el material que pudieran entender. Ellos han entendido que con la exposición razonada tenían suficiente. ¿Usted cree que habría sido más lógico que hubiesen preguntado también al fiscal del caso? Yo, como he dicho antes, de momento no tengo criterio. Yo prefiero no entrar en un proceso de toma de decisiones. Respeto absolutamente lo que la sección, una parte de la sección, puesto que no hay que olvidar, y de ahí viene la necesidad de elevar la causa al superior. 2 fiscales jefes, 2 personas que tienen la misma cualificación en esa sección han discrepado. Y esa discrepancia lo que motiva es que quien está por encima de ellos de manera jerárquica tenga que resolver. Una duda entre pares, una discrepancia entre pares, se resuelve por quien está por encima de ellos. Esa es la situación realmente. Eso es, como hubo una gran mayoría, a pesar de que hubo una gran mayoría de fiscales dentro de esa Junta que consideran que sí hay indicios de terrorismo y sí hay motivos para imputar a Puigdemont o investigar a Puigdemont, como hubo uno de los 2 fiscales jefe considera que no, en ese momento esa discrepancia lleva a que la superior, que es la teniente fiscal del Supremo, tome una decisión. ¿Hay plazo para ello? Esa es la solución a la que llegaron, también quiero aclararlo, esa es la solución a la que llegó la propia Junta y la propia unanimidad de los fiscales jefes de las 2 secciones. Hemos hablado que hay una sección que es la que toma la decisión, hay otra sección que no participa pero que también tiene 2 jefes. Los 4 jefes entendieron que la solución a ese conflicto, a esa discrepancia, era que la teniente fiscal lo solucionara. No hay plazo. No hay plazo. Ahora comienza, digamos, otra nueva etapa, y en esa nueva etapa pues nos encontramos en un nuevo escenario. ¿Sabe usted que hay fiscales de la Junta del Supremo que consideran que el artículo 24 del Estatuto Fiscal dice que le correspondería a usted tomar la decisión, no a la teniente fiscal del Supremo? Bueno, lo que a nosotros nos ha indicado, no a nosotros. Yo creo que es importante también ver esto desde otra perspectiva. El fiscal general, desde que la causa se reparte, es decir, desde que la causa entra en el casillero de la Fiscalía porque el Tribunal Supremo le pregunta a la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre esa exposición razonada, no ha tocado la causa, no ha intervenido en la causa y no ha hecho nada en la causa. De manera que todo el proceso, desde el reparto a la sección que va, a la persona a la que se le adjudica, la celebración de la Junta, la decisión de la Junta y el envío a la fiscal, a la teniente fiscal, es un proceso en el que yo no he intervenido. Yo me estoy quieto, por decirlo de alguna manera, y es el propio devenir de la Fiscalía, el propio tránsito que los propios fiscales están indicando. Hay fiscales que se quejan, fiscales de esa Junta que se quejan de que consideran que esa discrepancia entre los 2 superiores estuvo conchavada o pactada para elevar automáticamente la decisión a la teniente fiscal. ¿Eso fue así? Bueno, yo creo absolutamente en la profesionalidad de todos los integrantes de esa Junta, y lo que le puedo asegurar que conchavar o estar de acuerdo en determinados aspectos no son palabras, me permite, adecuadas para definir lo que es una discrepancia seria, muy seria de criterio. Ellos lo llamaban en 155 encubierto, que es peor que conchavar. Bueno, yo creo que eso puede ser una expresión afortunada para salir en un medio de comunicación, pero absolutamente desafortunada porque banaliza de tal manera lo que es una profesión difícil y una decisión dificilísimo que se le encarga a un grupo de profesionales. Parece que cualquier decisión es fruto del azar, que se puede tirar una moneda al aire o que depende de la voluntad con la que te levantes ese día. Yo creo que es bastante desafortunada y sobre todo desprecia bastante el trabajo de los fiscales. ¿Usted ha hablado con la teniente fiscal del Supremo sobre este asunto, sobre la decisión que tiene que tomar? No, yo hablo con la teniente fiscal del Supremo todos los días, pero lo que procuro es que la dejen trabajar en paz, sobre todo, crear un entorno para que ella tenga todo el material que quiera a su disposición, trabaje tranquilamente y siga el criterio que es lo que ha marcado
esta parte, este proceso, y desde luego puede hacer las cosas en paz sin interferir en su criterio. ¿Y usted no tiene ni idea de qué criterio va a aplicar? Pues de momento no. La verdad es que los criterios jurídicos no son blanco y negro, como a veces puede parecer. Puede haber grises, blancos y matices. La teniente fiscal es una jurista reconocidísima, una prestigiosa fiscal con una carrera profesional absolutamente impecable, con cualquier gobierno de este país que usted pudiera imaginarse, en un puesto tan relevante. Antes de ser teniente fiscal fue fiscal de sala del Tribunal Supremo de lo Penal, pero antes fue fiscal jefa del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que tiene un bagaje para que todos pensemos que está en las mejores manos. ¿Y ella conoce su criterio sobre este asunto? ¿Eso lo han hablado? ¿Qué opina usted sobre si hay terrorismo o no hay terrorismo? Mis opiniones me las reservo para mí, porque creo que lo he dicho muchas veces, pero está bien repetirlo y está bien decirlo cuantas veces sea necesario. Como fiscal general del Estado yo no emito opiniones. Me reservo el espacio de opinar, quizá para mi casa o para mis amigos, para mi vida personal y privada. Cada vez está más ajustado ese espacio. Bueno, está bien también tener un entorno seguro. Pero como fiscal general del Estado yo me manifiesto a través de informes, a través del auxilio que me pueden dar otros órganos de la Fiscalía, porque convertirse en un opinador, convertirse en un personaje público que en función de determinados vientos diga una cosa o diga otro, o se centre o se ponga en el centro de la polémica, es peligroso. Fíjese que sin hacer nada, fíjese que sin tocar la causa, fíjese que respetando todo el procedimiento, fíjese que se lo estoy contando a usted, ya estoy en el centro de la polémica. ¿Qué hubiera sido si hubiera tomado otro tipo de decisiones? Si la teniente fiscal del Supremo finalmente fija una posición y usted no está de acuerdo, usted podría variarla. Eso es opinar, eso es hacer es una cuestión jurídico ficción. Usted tendría la competencia de variarla si no estuviera de acuerdo. El fiscal general del Estado tiene absoluta competencia para tomar las decisiones y las últimas decisiones de la Fiscalía. ¿Y lo haría en este caso o va a respetar, sea cual sea el criterio de la teniente fiscal? Eso sería política ficción si yo se lo contara, si se lo dijera de alguna manera, pero mi intención es respetar lo que diga la teniente fiscal del Tribunal Supremo. ¿Se entendería que la teniente fiscal del Tribunal Supremo fijara una posición distinta a la que ha fijado o a la que ha proyectado la gran mayoría, inmensa mayoría de la Junta de Fiscales del Supremo? No lo sé si lo entendería quién o qué. No lo sé. ¿Sería sostenible internamente? Estamos otra vez en el terreno de la hipótesis, otra vez en el terreno de qué pasaría si, y creo que es normal que yo no entre en esas hipótesis jurídicas posibles. Vamos a hablar de certeza, vamos a hablar sobre todo de preservarle el entorno de trabajo de un asunto que, como usted está observando, es delicado y es trascendente. Por cerrar todo el episodio que ha rodeado este asunto ciertamente delicado, ¿sabe usted que un día antes de que se reuniera la Junta de Fiscales, el diario El Mundo publicó que el fiscal del Supremo, al que por reparto se le había encomendado que fijara una posición, Álvaro Redondo, había elaborado un primer informe diciendo que él creía que sí había terrorismo y que después de reunirse con usted había cambiado de opinión y había elaborado un segundo informe. El propio fiscal Álvaro Redondo emitió una nota diciendo que eso no es así, que él elaboró un primer borrador de trabajo leyendo la exposición razonada y que después de sumergirse en la causa y en la jurisprudencia del Supremo elaboró ya una propuesta de resolución y que en ningún caso fue después de reunirse con usted, que había hecho el cambio de opinión previamente y que de hecho que tiene, no sé cómo lo dice en su nota, pero que hay documentos informáticos que demuestran que el cambio de opinión es previo a esa reunión con usted. ¿Cuál es su versión de esto? Solo hay una versión posible, eso es un infundio. Eso no es cierto. Álvaro Redondo entra en mi despacho y solo me cuenta una versión. Es más, yo no tengo la oportunidad de decirle absolutamente nada porque él me cuenta la única versión que 5 minutos después, y plasmado en un documento que no me entrega porque no se lo solicito, comparte con sus compañeros de sala. Yo desde luego ignoro la existencia de ningún borrador, de ningún trabajo previo, ni siquiera de ninguna intención previa. Mi primer contacto con Álvaro Redondo, en el que conozco cuál es su intención en la causa, es en ese momento. Por lo tanto, es un infundio que yo pudiera conocer con anterioridad, ningún otro documento ni ninguna otra intención. Al fiscal Álvaro Redondo lo convocó usted.
Sí, lo convoqué yo. ¿Y para qué? El fiscal general del Estado debe conocer, es una obligación de los fiscales informar en las causas relevantes y una obligación del fiscal general del Estado saber qué puede pasar en esas causas relevantes, pero no influir, no influenciar. Este caso es un caso clarísimo de informe, de información, es una práctica habitual y es un deber habitual de los fiscales. Él en ningún momento te le dijo, fiscal general, tuve una primera opinión que plasmé en un documento de trabajo, pero después cambié de criterio y esto es el fruto del cambio de criterio. No, él me dijo que había estudiado la causa y que su resultado final, su conclusión final había sido esta. ¿Usted le dio a entender en esa reunión, de alguna manera, cuál era su tesis sobre ese asunto? Mire, yo por zanjarlo, es inequívoco lo que pasó entre Álvaro Redondo y yo, inequívoco, tan inequívoco que es él quien expresa lo que va a hacer. No hay ninguna sombra ni de duda, ni de ninguna otra naturaleza en el que podamos sospechar que yo influí directa o indirectamente en un cambio de posición. Imposible, puesto que el documento elaborado, él lo ponía a mi disposición. Por lo tanto, lo he dicho al principio, es un infundio. Usted ha hablado de traición. ¿Quién traiciona aquí? Bueno, he hablado de traición en un sentido muy concreto. Yo tampoco quiero darle mayor importancia a quizá la palabra sea un poco gruesa. A mí no me parece normal ni natural, después de estar en una junta de fiscales del Tribunal Supremo, ir a un medio de comunicación y comentar lo que haya pasado. Yo creo que si un magistrado del Tribunal Supremo, en una deliberación, después de terminar la deliberación, se fuera a hacer de comentarista radiofónico, yo creo que a todos nos sorprendería. La Fiscalía es exactamente igual, el deber de reserva es exactamente el mismo y la seriedad con la que la mayoría de los fiscales nos tomamos nuestro trabajo es exactamente la misma. Álvaro Redondo ha reconocido que envió ese primer documento de trabajo a su amigo y fiscal jefe Fidel Cadena. A partir de ahí el documento se filtró. ¿Es habitual que un fiscal envíe un documento de trabajo a su superior? Sí, es habitual. Es una forma de trabajo que tenemos todos nosotros. Borradores, textos incluso con encabezados. No me parece una cosa importante. Importante fue porque lo que no es habitual, desde luego, es que se viole un código sagrado entre los fiscales, que es que sus documentos de trabajo pertenecen a un ámbito reservadísimo de trabajo. Si no, no podríamos trabajar de ninguna manera. Seguramente esto ocurra también en una redacción de un periódico, pueda ocurrir en otros entornos donde se manejan noticias, se manejan opiniones en las que si salieran de ese ámbito serían malinterpretadas. ¿Y con qué objetivo cree que se ha filtrado, que se ha roto ese secreto del que me ha hablado? Bueno, eso se lo dejo a ustedes, ¿sí? El fiscal del caso Tsunami, Miguel Ángel Carballo, está siendo muy crítico con las decisiones que está tomando en la instrucción el juez García Castellón. ¿Usted respalda esas críticas del fiscal al juez? Yo creo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene una línea de trabajo, no desde hace un mes ni desde hace 15 días, tiene una línea de trabajo desde hace años en el que ha enfocado siempre la investigación de Tsunami Democrático, salvo un pequeño error que para mí no tiene importancia, en una prórroga que ni siquiera cuando el fiscal se fue de vacaciones. Ni siquiera hizo Miguel Ángel Carballo, en el sentido de entender una calificación concreta de los hechos y pretender que fuera a otro tribunal. No podemos olvidar una cosa: la Audiencia Nacional es el órgano especializado en este país en terrorismo y es en ese contexto donde el fiscal realiza sus propias manifestaciones. De la misma manera que a lo mejor también hay que explicar, a veces es complicado de entender que los fiscales del Tribunal Supremo no son los jefes del fiscal de la Audiencia Nacional, que tiene su propia jerarquía, tiene su propio fiscal de sala, que es el jefe. Y respalda entonces las críticas que está haciendo el fiscal de la Audiencia Nacional al juez de la Audiencia Nacional. Yo respaldo el trabajo de los compañeros de la Audiencia Nacional, por supuesto. Donde parece que sí hay un criterio muy definido por parte de la Fiscalía de que sí hubo terrorismo es en la causa de los CDR. Considera que sí hubo terrorismo, apoya esa decisión. Bueno, yo creo que ese es el criterio que ha manifestado la Fiscalía en la Audiencia Nacional. ¿Cree que el tipo penal de terrorismo es demasiado grande? Yo le vuelvo a decir, la definición de terrorismo que existe en el Código Penal es fruto de una reforma del legislador, que yo crea o deje de creer, que es más amplio, menos amplio, que cabe mucho, que cabe poco.
realmente es irrelevante. Yo creo que no es una opinión, es un hecho. Es un hecho como está redactado el tipo penal. Pero quizá entre todos podríamos llegar a alguna conclusión acerca de si esa reforma de 2015 dejó puertas demasiado abiertas en el tipo del terrorismo. Bueno, quizá, pero creo que no me corresponde hacerlo a mí en este momento. ¿Contempla que se modifique ahora el tipo de terrorismo para garantizar que todos los independentistas catalanes terminan amnistiados? Hace una pregunta que implica siempre una valoración en la que, bueno, no quiero entrar, es evidente. ¿Acertó el presidente del gobierno diciendo que no hay terrorismo en el independentismo catalán? Fíjese, si digo que no quiero formar parte de la polémica y que no quiero participar en una disputa judicial pública, ¿cómo voy a valorar las declaraciones de un presidente de gobierno que, como cualquier otro responsable público o político, en el libre ejercicio de su libertad de expresión dice o hace lo que quiera con los contextos políticos en los que los hace? Yo creo que efectivamente ese es el campo en el que no debe entrar un fiscal general del Estado, que lo que es un jurista. No le pregunto si le parecieron bien o no las declaraciones o si le gustaron. Le pregunto si, como máximo responsable de los fiscales, considera que el hecho de que un presidente del gobierno diga que no hubo terrorismo puede suponer algún tipo de injerencia o presión a quienes sí tienen que determinar si hubo terrorismo o no, que son los jueces y los fiscales. Bueno, yo respeto la libertad de expresión, como digo, y yo creo que todos los que vivimos en la vida pública entendemos los códigos en los que se producen determinadas declaraciones. Tendríamos la piel muy fina si el presidente de gobierno, el jefe de la oposición o cualquier otro responsable político con manifestaciones de este tipo pudiera influirnos. Yo creo que están en los periódicos todos los días y estamos hasta cierto punto acostumbrados a ellos. Lo que no nos gustan son las injerencias de verdad. ¿Y está habiendo? ¿Está habiendo, perdón? Injerencias. De momento yo intento preservar que en la Fiscalía no haya ninguna, que es el campo que me toca. Y como repito, lo que trato ahora mismo es que la teniente fiscal del Tribunal Supremo tenga un espacio, vamos a decirlo así, confortable para que tome sus decisiones. El gobierno ha puesto sobre la mesa en los últimos días, es verdad que empiezan a recular un poco en ese sentido, pero la posibilidad de volver a recortar los plazos de instrucción, y dijo Pedro Sánchez, hasta los fiscales dicen que... ¿Usted qué opina? Me vuelve a pedir opinión, pero sí le voy a dar por lo menos una aproximación. Lo mismo nos ha pasado también con la ley de amnistía. Las hipótesis no son opinables los textos jurídicos. Sistema de plazos, ahora hay un sistema de plazos. En España había una mala regulación en 2015, fue afortunadamente cambiada, pero mantiene un sistema de plazos y de prórrogas en 2020, y hasta no ver un texto, no ver si ese texto mejora cómo la justicia debe acortar las instrucciones y garantizar los derechos de los justiciables, es absolutamente imposible hacer un juicio de valor, porque estamos haciendo una hipótesis de algo que ya razonablemente está en nuestro ordenamiento jurídico. El texto que entiendo que sí que ha podido leer es el de la proposición de ley de amnistía. Sí, el texto inicial, quiere decir, sí, porque ahora mismo ha vuelto a la Comisión de Justicia, sí, y no sé muy bien cuál será el texto final, nadie lo sabe. ¿Y el que ha leído le parece adecuado a derecho? Esa es otra opinión. Esa misma pregunta, o planteada de otra manera, ya sabe que el Senado nos solicitó un informe y la respuesta, concretando y resumiendo, era una respuesta muy elaborada la que le hizo la Fiscalía, es la misma. ¿Cómo vamos a opinar de un texto? ¿Cómo vamos a opinar sustantivamente? Y una pregunta como me ha hecho usted, sí o no, si vamos a tener que primero conocer el texto para poder razonablemente dar una respuesta jurídica, y en segundo lugar si después vamos a ser los aplicadores hipotéticos de ese texto, en el que se plantearán también hipotéticamente cuestiones muy cercanas al sí o no. Déjennos que llegue el texto a su finalización, si es que llega, y luego déjennos que se lo planteemos a los tribunales si es que nos lo preguntan los tribunales o la ley, pero antes de nuevo es hacer una especie de jurídico ficción a la que no quiero entrar. ¿Y a usted le ha contactado alguien del gobierno directa o indirectamente para abordar el contenido de la ley de amnistía? No, a mí ni las causas del procés. De ninguna manera. La Fiscalía tiene contactos normales con el Ministerio de Justicia, sobre todo porque es nuestro proveedor de medios materiales y es nuestra referencia, y dependemos en muchos sentidos del Ministerio de Justicia. Yo veo al Ministro de Justicia muchas veces y debo verlos más porque hay muchas cosas de la Fiscalía que dependen del Ministerio, pero la relación no se plantea en absoluto en estos términos. ¿Qué tal van de medios? Me ha dicho, ellos nos proveen de medios. Absolutamente mejorables, sí, siempre, ¿no? Los del Ministerio y los de las administraciones públicas autonómicas, porque no hay que olvidar que la justicia está transferida a los medios materiales y la Fiscalía depende del Ministerio
Ministerio de Justicia muchas cosas, pero muchas también de las propias administraciones autonómicas, lo que provoca algún problema de coordinación institucional para una institución central como es la propia Fiscalía General. Ahora mismo, ¿cuál es su principal o la petición prioritaria al Ministerio de Justicia? Cuando usted habla con el ministro... La prioritaria, la grande, sería cambiar el modelo de instrucción, sin ninguna duda. Y voy a intentar resumirlo y sin banalizar lo más mínimo. Nos enfrentamos a fenómenos criminales muy peligrosos en un entorno global y globalizado, donde la información, donde los datos, donde el entorno digital, que es maravilloso para la mayoría de los ciudadanos, también supone un peligro para la seguridad pública. Para luchar contra ese entorno tenemos una ley del siglo XIX que lo que dice es que hay que atarse al territorio, a un partido judicial, para poder investigar. Y establece una serie de criterios y de controles anclados también en unos principios que eran válidos para el siglo XIX, pero que ahora ningún país de nuestro entorno común de Europa comparte. Yo creo que hay que tomarse muy en serio esto y entender que la Fiscalía es el medio más razonable para perseguir la criminalidad. ¿Qué tipo de criminalidad ahora mismo es la que más les cuesta perseguir porque están atados de pies y manos con esto que me acaba de contar? Bueno, fundamentalmente la que crece en redes, pero claro, las redes suponen también un medio, no solo un fin, un medio para la comisión de delitos que ya existen. No hemos tenido que variar mucho el Código Penal realmente, porque los bienes jurídicos que se protegen en el Código Penal, pues la libertad sexual, el patrimonio, la salud pública, incluso diría la corrupción, persisten. Es el medio comisivo lo que tenemos que conseguir ir detrás de esa delincuencia, porque le aseguro que el mundo en la nube, el mundo fuera de lo que podemos pisar y tocar es un mundo enorme. Usted, que fue el fiscal del caso Prestige y que ha tenido 20 años de experiencia en asuntos medioambientales dentro de la Fiscalía, ¿qué le sugiere el caso de los pellets? ¿Cree que se llegará a juzgar, condenar a los responsables? Bueno, es bastante complejo. El caso de los pellets se parece un poquito al Prestige, pero solo un poquito. Es más una sensación subjetiva la que provoca. Ocurre en un espacio no es mar territorial español, no es zona económica exclusiva española, ocurre en Portugal, es una descarga de contenedores de la que no conocemos apenas por qué y de qué forma se produjo, apenas sin un temporal, sin una obras que la explique, y habrá que mirar cómo ocurrió eso, cómo verlo, antes de saber si eso tiene un contenido penal o no. En el marco de las protestas de agricultores que estamos viendo estos días, con las tractoradas, los bloqueos, ¿hay consecuencias de esos bloqueos de vías y accesos que puedan ser constitutivos de delito? No lo sabemos, lo veremos. Sí es verdad, y también es interesante a lo mejor decirlo en este contexto, que ha habido reformas legislativas que ante acciones de protesta entendían que el Código Penal era demasiado duro, que se criminalizaba la protesta. No sé si lo recuerdan ustedes, que había un artículo concreto que se trataba de reducir la carga penalógica que tenía. Eso contrasta a lo mejor con otras cosas que pueden estar o que podemos estar pensando que tienen otra tipificación penal. Como en toda protesta legítima, como en toda manifestación pública, como en toda tensión que se produce en espacios de convivencia, pero que ayudan a reflejar lo que ocurre, puede haber comportamientos que transgredan la ley, y si transgreden la ley serán castigados. Pero también hay un ejercicio legítimo, aunque pueda parecer dudo, del derecho a protestar. Es un balance que siempre que hay que hacer cuando se ocupan espacios públicos o cuando se interfiere en la libertad de los otros ciudadanos por reclamar tus propios derechos. Hoy un grupo de tractoristas ha cruzado la línea de lo legítimo, por lo menos moralmente, políticamente, y ha ido a acosar a la presidenta de Navarra en su casa, en su domicilio particular. Eso, más allá de la tacha, pues eso, política, moral, ¿es perseguible legalmente ese acoso en el domicilio particular con los niños menores de edad dentro que han tenido que salir escoltados por la policía? A ver, desconozco los hechos. La primera noticia que tengo es la que usted me da, pero desde luego cualquier ataque a la intimidad, a la libertad de una persona que pueda suponer una coacción a su propia libertad personal y en la que además estén implicados los menores, pues bueno, habrá que... No les han hecho nada, quiero decir, se han quedado fuera de la casa, pero es verdad que no podían salir de la casa para ir al colegio, ella no podía salir de la casa para ir al Parlamento de Navarra. Ha sido una merecerá por lo menos una mirada, merecerá por lo menos una investigación.
¿Se planteó renunciar a su cargo cuando el Consejo General del Poder Judicial dictaminó que usted no era idóneo para ser fiscal general del Estado? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que reforzó mis ganas de ser fiscal general del Estado porque se produjo una paradoja. Por primera vez en democracia, un órgano constitucional, es cierto que diezmado, es cierto que caducado, extendiendo sus competencias más allá de los que la propia ley y la Constitución le dice, que básicamente, es decir, si el fiscal general del Estado es un jurista de reconocido prestigio de más de 15 años, cuestión que cumplo de sobra, por los años seguramente, más que por el prestigio, y excede y hace un juicio de valor, hace un enjuiciamiento, un tribunal de honor a quien va a ser fiscal general del Estado, y además pone unos elementos sobre la mesa, la mayoría de ellos falsos o inciertos. ¿A qué atribuye, entonces, ese posicionamiento tan duro del Consejo General del Poder Judicial? Lo tendrán que explicar los 8 vocales que hicieron esas manifestaciones. Lo que sí que puedo decir es que creo que desprestigia más al órgano que al propio fiscal general del Estado. Cuando usted llegó a la Fiscalía, en su discurso de presentación prometió una Fiscalía más social. No sé si ha tenido posibilidad de empezar a andar por ese camino, si se está materializando en algo. ¿Qué quiere decir una fiscalía más social? Quiere decir tantas cosas. Es un término tan apasionante. Si pensamos que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, social y democrático de derecho, el fiscal no solo protege la ley, que lo hace con celo, es el cancerbero de la ley, pero también, y lo dice el 124 de la Constitución, tenemos que interpretar el interés social. La Constitución española le da a los fiscales algo que no le da a muchos fiscales en nuestro entorno, le da la posibilidad de hacer una interpretación en pro de los ciudadanos y para sus derechos de naturaleza social. Imagínese lo que esto significa. Y eso significa que la Fiscalía Española, más allá del ruido del Palacio de Fortuny y más allá del ruido de la Fiscalía General del Estado, supone que hay 2.690 fiscales en todo el territorio español trabajando por hacer una interpretación que favorezca a los ciudadanos, día a día, lugar a lugar y momento a momento. Luego la Fiscalía no se para porque estemos discutiendo una causa u otra en el Tribunal Supremo o en otro lugar, al revés. La Fiscalía es un aparato, yo diría, moderno, de transformación social, imparable, si se utiliza de una manera racional para conseguir sobre todo el bienestar de los ciudadanos y conseguir satisfacer, ser el servicio público que merece este país. Pongamos un ejemplo concreto de esa transformación social que puede empujar la Fiscalía. Bueno, le voy a poner la creación de 2 unidades recientemente en la Fiscalía General. Hay una unidad de personas con discapacidad y mayores que está haciendo un trabajo increíble para que las personas vulnerables o los colectivos vulnerables en este país tengan un acceso mejor a todo lo que ofrece el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho. Tenemos una Fiscalía contra el odio y la discriminación, también de reciente creación, que pelea todos los días, que lucha porque nadie se vea discriminado y para que nadie sea apartado de una sociedad cada vez más diversa, más plural y más diferente como es la sociedad española. Yo creo que son 2 buenísimos ejemplos. Si además añadimos que tenemos algunas fiscalías especiales, me centro en esas fiscalías especiales, quizá no tanto en el día a día, que también de los fiscales porque son bandera, que le hemos cambiado el nombre. Antes se llamaba Fiscalía de Siniestralidad Laboral, fíjese qué nombre, y ahora se llama de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo creo que son avances en pro de los trabajadores, de las personas vulnerables, de los colectivos vulnerables, en pro de la igualdad de este país. Fiscal, terminamos. ¿Cuántas veces se ha arrepentido de haber aceptado a la Fiscalía General del Estado? Al día, a la hora o al minuto, pues posiblemente muchas veces, pero creo que hay un sentimiento de responsabilidad, la ilusión de un proyecto, creemos, somos un equipo, yo soy la cabeza, el responsable de ese equipo en lo que hacemos y yo creo que debemos ser un elemento de transformación y de gestión de cambio en este país. ¿Qué ha aprendido del funcionamiento de la Fiscalía que no supiera cuando llegó a la Fiscalía General del Estado? No sé si he aprendido, he aumentado mi capacidad de sorpresa en algunas ocasiones. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Buenas noches y gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Y ya conocemos los rivales de España en la UEFA Nations League. Manuel Carreño, buenas noches. Señor, Dinamarca, Suiza y Serbia. Y en un ratito le vamos a preguntar a Luis de la Fuente, el seleccionador, qué valoración hace de estos rivales. En un congreso de la UEFA que ha estado muy animado, donde se ha declarado la guerra abierta a la Superliga, con los ministros, como sabes, de la Unión Europea, todos los ministros de los 27, excepto en España, en contra de competiciones como la Superliga. Luego vamos a hablar de este asunto. Y fuera de todo lo que ha pasado en la UEFA, donde han pasado más cosas que luego contaremos, por ejemplo, lo que Ceferin ha dicho que no va a continuar, el presidente de la UEFA, a partir del 27, y además acaba de terminar ahora el Atlético de Madrid 2, Real Madrid 1, semifinal de la Copa de la cuartos de final de la Copa de la Reina, y ya quedan completadas las 4 semifinalistas. Mañana es el sorteo, además del Atlético de Madrid, estarán la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao y el Barça. Mañana el sorteo. Te escuchamos ahora, Manu. Adiós, Aimar. El tiempo, la ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Pues mira, antes de la ropa me gustaría comenzar con esa canción de esa película My Fair Lady. La lluvia en Sevilla es pura maravilla. Está lloviendo en todo el valle del Guadalquivir, lo va a hacer durante muchas horas y esta sin duda es la mejor noticia ante esta sequía que muchas áreas de nuestro país están sufriendo. Se esperan que en toda la cuenca, especialmente en los puntos de montaña, es decir, en las cabeceras de los principales afluentes del Guadalquivir, caigan entre 50 y 100 litros por metro cuadrado en todo el episodio y en algunos puntos, por ejemplo en Grazalema, incluso superar con creces los 100 litros por metro cuadrado. No va a ser la solución para la sequía en el Guadalquivir, pero sin duda va a ayudar a apaciguarla un poco. Y la recomendación es para mañana ropa de lluvia en todo el país. No hace falta abrigarse mucho porque viene con poco frío este cambio de tiempo, pero como decimos, la lluvia acabará afectando desde Canarias hasta Baleares y sobre todo al oeste de la península, donde menos, lamentablemente, en el Mediterráneo, donde esta situación en general dejará pocos litros. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Seguimos en la mesa del análisis de Hora 25 con un economista, Daniel Fuentes, y 2 periodistas, Juanma Márquez, Isabel Morillo. Morillo, tu titular de periodístico de la entrevista al fiscal general del Estado, ¿qué es lo que destacas de sus respuestas? Hombre, a mí me han llamado la atención 2 cosas. Por un lado, la contundencia con la que ha dicho que es un infundio que él supiera nada del primer informe del fiscal Álvaro Redondo. Pero claro, o sea, yo no quiero poner... por supuesto, nada del fiscal general en duda. Él ha hecho un relato, pero hay alguna lagunilla, claro, porque es que entre un informe y otro hay una reunión, no sé. Y después... Perdona, Morillo, lo que dice el fiscal que elaboró los 2 informes es que el segundo lo elabora antes de esa reunión. Sí, eso dice el señor Álvaro Redondo. No tenemos por qué poner en duda ni lo que dice el fiscal, que hombre, que además es un señor con una amplia trayectoria, ni lo que dice el fiscal general, pero si tú ves el relato de los hechos, hay una reunión por medio que, bueno, que puede resultar... sospechosa no es la palabra, pero bueno, a lo mejor es casualidad, pero ayuda a pensar otra cosa. Él dice con rotundidad, vamos a lo que ha dicho, que es un infundio. Muy bien, me parece un titular. Y después me ha llamado mucho la atención esto de que los fiscales discrepan, entre el fiscal de la sala y los fiscales del Supremo discrepan porque unos parten de una opinión de un juez y no se sumergen de verdad, que el material es diferente, no se sumergen de verdad en el caso. Bueno, ahí les ha enviado un mensajito importante. Sí, parece que le está diciendo no hacen bien su trabajo, ¿no? Porque, hombre, les ha dicho, tuvieron el material que quisieron tener. O habéis quedado en la opinión. Además dice, en la opinión, bueno, una exposición razonada de un juez, claro. Pero dice la palabra opinión. O sea que a mí estas son las 2 cosas que más me han llamado la atención de... Me has dicho 2 titulares periodísticos, ¿no? Márquez. Y, el titular periodístico es que Aimar ha sometido a un tercer grado no quiero opinar, al fiscal general del Estado. Una entrevista puramente periodística. Sí, no, lo que pasa es que él... Pero muy bien hecha. Muy bien hecha, y él, pues bueno, con esto de que no quiere anticipar datos, pues se ha ido escabullendo casi de todo. Sí me llama la atención lo que ha dicho que la defensa que ha hecho de la opinión que tiene el fiscal de la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial donde sí se estudian los casos de terrorismo en España, y que la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional es contraria a ver el delito de terrorismo en este caso. Bien es cierto que a mí me llamó mucho la atención la rotundidad con la que los miembros de la Junta de Fiscal, casi todos, dijeron lo contrario. Dice él, como acaba de comentar Morillo, que solo se fijaron en la exposición razonada del juez y no quisieron
entrar en otra materia. Pero bueno, yo creo que tanto el teniente fiscal como el fiscal jefe tienen un papelón muy difícil de resolver, porque si la Fiscalía terminase por acusar o por ver delitos de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic y en el de Carlos Puigdemont, que no es lo mismo, están relacionados, pero no es lo mismo. A mi modo de ver, hay un salto todavía, una pirueta aún más grande para ver del caso de terrorismo en Tsunami a vérselo a Puigdemont. Si así lo hiciera, pues desde luego creo que la ley de amnistía pues estaría bastante enterrada. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Yo creo que la Fiscalía no va a pedir, no va a ver el delito de terrorismo, claro, porque hay en el caso de Puigdemont. Entre otras cosas, vamos a ver, Isabel, creo porque políticamente es así, y creo que la Fiscalía, digan lo que digan, y lo dijo, lo siento, pero lo dijo también el presidente del gobierno, ¿no? Pues la Fiscalía General depende de quien depende. Pero con independencia de eso, es cierto que para ver un delito de terrorismo debe existir al menos una banda armada o una organización armada en la que te inspire para cometer ciertos atentados. Y creo que en este caso, lo he dicho algunas veces en este programa, yo creo que no existe terrorismo. Creo que existe unos desórdenes públicos agravados, pero creo que nadie vio el delito de terrorismo en estas acciones. Bueno, voy a dejar hablar a Daniel, que si no... No, es mejor que hables tú, porque Daniel en este momento se está ahogando. Ah, vale. No, hombre, claro que... Es que igual tengo que dejar el programa y salir a rescatarle. Que tenía aquí un vasito de agua, por si acaso, que ya lo veía venir yo. Nada. Mi titular es no tengo criterio. No que no lo tenga yo, que es obvio que no lo tengo, sino que es la frase que probablemente más veces ha repetido el fiscal: no tengo criterio. Yo creo que ha querido ser extraordinariamente respetuoso, cauto, probablemente para ser irreprochable cuando este episodio se cierre. Yo lo he visto también, yo creo que habla bien de esto, ¿no? Muy leal a la institución. Él ha querido cerrar todos los francos, defendiendo no solo su papel, sino de la institución, hablando en tercera persona y tal. Pero bueno, la verdad es que ha sido un frontón, ¿no? O sea, ha sido enviar la pelota y recibirla de vuelta, enviar la pelota, recibirla de vuelta, y ha dado muy poquito, muy poquito. Claro, no me digas eso. Sí ha dicho cosas, sí ha dicho muchas cosas. Pero ha sido difícil que él soltase prenda más allá de esa... Tose, Daniel, tose. Sí que estabas más guapo cuando tosías. Vaya por Dios. No, hombre, es verdad que el hombre ha intentado preservar su papel, pero bueno, primero el hecho de que de la entrevista ya pues que lanza un mensaje, y después en lo que ha dicho se deslizan mensajes, por supuesto. A mí lo que me parece complicado es, o sea, pase lo que pase, la situación, a mí me parece que la Fiscalía está muy tocada. Primero, mira, si yo pienso, si de repente la teniente fiscal decide, oye, mira, pues pienso que no hay en este recinto de tranquilidad que me van a crear. Eso, el ambiente es tan tóxico que es muy complicado. Si esa señora decide que no hay ningún indicio de terrorismo, los 11 fiscales del Supremo frente a 3, me equivoco, son 12 frente a 3, perdona, que dijeron que sí había indicios de terrorismo, y que en cuanto el caso le cayó a la teniente fiscal ya deslizaron que había una maniobra intencionada. Maniobra lo he visto entrecomillado en la crónica de mis compañeras de tribunales del Periódico de España y el Periódico de Cataluña. O sea, entiendo que esos propios fiscales, cuando el caso recaló en la teniente fiscal, ya vieron una maniobra para que la Fiscalía diga lo que quiere el gobierno que diga. O sea, si dice eso la fiscal, ya va a estar en el punto de mira, y la herida, la brecha es importante. Y si dice efectivamente, como tú has dicho, Juanma, que por supuesto que hay terrorismo, y además que se quede aquí el caso y vamos a imputar a Puigdemont, al gobierno le hace un roto que yo no sé cómo puede seguir la legislatura. Puigdemont ha mandado a última hora de hoy una carta a todos los eurodiputados denunciando una persecución judicial. Dice, si hubiéramos hecho presidente a Feijóo, esto no pasaría. Muy fuerte. La afirmación es esa, es que es muy fuerte, ¿no? ¿Qué sugiere esa frase? Si hubiésemos sugiere que se ha estado viendo, que él o alguno de los suyos se estuvo viendo este verano con el Partido Popular, ¿no? Y que es posible que el PP tuviera
otros instrumentos en el mundo del Poder Judicial para haber hecho un tipo de transición más tranquila. Ahora, yo no creo que el Partido Popular hubiera pasado por una ley de amnistía. Quizás hubiera intentado otro tipo de cosas. Pero no una ley de amnistía, que por cierto, no sabemos qué ocurrirá al final, porque hoy he escuchado una entrevista a Oriol Junqueras, creo que era en RAC 1, diciendo que quizás... Pues no paras tú, toda la competencia te la pasas. Toda. Bueno, pero es que era catalán. Bueno, es verdad que la SER en Cataluña también emite en catalán. Ya, bueno. Yo creo que esta noche no repetimos programa. Estamos varios en la lista roja. Yo estoy muy calladita porque digo, soy la única. Morillo es la única que sale bien. Bueno, que dice que lo que ha venido a decir es que quizás, bueno, pues haya que ir pensando en más indultos. Y como vendrán más casos, pues más indultos. Pero calla, que no, que eso lo ha dicho Sabría en la SER, que tú piensas que lo has escuchado en RAC1 y lo ha dicho Sergi Sabría en SER Cataluña. Pues entonces con ya Pablo tarjeta Tallón. roja, Es que eso hasta el técnico hasta ahora está sacando efectivamente la tarjeta roja. Están sacando una tarjeta roja. Roja directa, macho. Pero bueno, también, hombre, yo creo que Puigdemont estaba absolutamente, me lo imagino, encolerizado porque el Parlamento Europeo ha dicho que, oye, investiguen bien las conexiones del movimiento independentista con el Kremlin, y viene a sugerir, si hubiéramos hecho presidenta Feijóo, como que todo esto está instigado, que no hay nada de verdad y que todo esto está instigado por el PP y por la derecha. Sinceramente creo que es lo que ha querido decir Puigdemont, pero bueno, ahí tiene su retranca y su mensajito, porque la frase es para enmarcarla, sinceramente. La frase tiene un titular magnífico. Mira, para frases... Para embarcar. Campaña electoral en Galicia. Quedan 10 días para las elecciones y hoy, en un debate aquí, en la SER, el representante del PP, José Manuel Balseiro, ha justificado que la Xunta ha construido menos vivienda pública en parte por los ocupas. Se construíron menos vivendas, primeiro pola crisis inmobiliaria, o aumento tamén da inseguridade xurídica polos ocupas. E hai normativas diverxentes entre administracións que levou á reducción de oferta e alza do precio. Pero a verdade é que hoxe o señor Balseiro acaba de superarse. Non se construye vivenda pública por culpa dos ocupas. Que isto xa é pa nota. Los ocupas como argumento para dejar de construir vivienda pública en Aurora Boreal. Oye, hablando de vivienda, hoy hemos conocido fuentes, los datos de compras de casas en 2023. La compraventa cayó un 11% respecto al año anterior. La cantidad de hipotecas que se firmaron se desplomó un 21%. Esto está dejando atrapada a una generación que no puede acceder a la vivienda en propiedad, que sigue pagando mes a mes una gran parte de su nómina en un alquiler que no le va a reportar nada a largo plazo. Al mismo tiempo no puede ahorrar para la entrada de esa vivienda para el momento en el que se recupere mínimamente el mercado de las hipotecas y sean accesibles. ¿Qué hacemos ante esto, Fuentes? A ver, yo distinguiría la lectura más de coyuntura, ¿no?, de este dato de los problemas de fondo. Yo creo que lo que nos dice este dato, ¿no?, la caída en la compraventa en 2023, el factor detrás de este dato es el aumento de los tipos de interés el año pasado. Es decir, la vivienda está cara, los tipos de interés encarecen el acceso a la financiación y como resultado, pues en parte es lo que esperaba el Banco Central Europeo, no en el sector de la vivienda, pero sí en el conjunto de la economía. Se enfría la actividad económica en ese sector y por lo tanto hay menos transacciones. Quiero decir que es algo relativamente puntual. Los tipos de interés se normalizarán a lo largo de este año y el año que viene, no a los tipos cero que veníamos viendo la década anterior, pero tampoco a los 4 que estamos viendo actualmente. Por lo tanto, yo diría que 2023 y probablemente 2024 sean pues años de ajuste a las condiciones financieras. Pero además de eso, el verdadero problema es de fondos, estructural, más allá de los datos del año 2023, que tienen buenos factores de demanda, sus factores de oferta, que se traducen al final en barreras de entrada a la vivienda en propiedad, una de ellas claramente por ese 20% de aportación inicial
para acceder a un préstamo hipotecario al que hay que añadirle pues probablemente casi otro 10% en términos de impuestos. Estamos hablando de un 30% pues de 200, 250.000, 300.000 euros vivienda a término medio. Bueno, eso claramente es un obstáculo para el acceso a la vivienda. El problema de fondo al final es un desajuste entre oferta y demanda. Hay muy poca oferta. Los números que manejamos, pues que aproximadamente se está creciendo la mitad de la que haría falta. O sea, yo creo que hay un déficit aproximadamente de 100.000 viviendas nuevas al año. Mientras no se socave esto, teniendo en cuenta que el periodo más o menos medio para finalizar una vivienda son 2 años, pues mientras nos pongamos manos a la obra y realmente haya condiciones de suelo, de seguridad jurídica, de planes de urbanismo, de financiación y de construcción para poder aumentar la oferta, pues es a un ritmo de 100.000 viviendas nuevas año en el conjunto del territorio, es complicado que se pueda solucionar el problema de fondo. Marqués. Pues yo sigo pensando lo mismo. Creo que hay un problema de falta de oferta de vivienda, y España es un país con mucho territorio y con mucho suelo, y suelo que debería de ser disponible en los municipios, en los pueblos, en las ciudades, y creo que los ayuntamientos no hacen un esfuerzo por liberar suelo. Es verdad que después también hay problemas del coste financiero, que es un añadido que siempre lleva la vivienda, pero es un asunto, algunas veces me he referido al tiempo de la dictadura, no para elogiarla, sino para preguntarme si en la dictadura con menos políticas sociales se construyeron barriadas subvencionadas, barriadas sociales por todas las ciudades. ¿Por qué no se hace un esfuerzo ahora en eso? Esfuerzo que, por cierto, sí se hizo en los años 80 y en los años 90, pero llegó una de estas crisis y los ayuntamientos se olvidaron de las viviendas, los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos se olvidaron de las viviendas de protección oficial. Entonces muchas veces estamos dándole vuelta a cómo liberar viviendas dentro de los propios centros de las ciudades, y pues no, pues yo creo que hay que comenzar a seguir creando barriadas, que es donde el común de los mortales españoles nos hemos criado, y que tengan buenos accesos mediante metro o autobuses públicos al centro. Simplemente si viviéramos en Gibraltar o en Andorra, pues entendería el problema, o en Singapur, pero aquí en España me parece que suelo hay de sobra. Mira, el otro día, hace 10 días, dio una nota el gobierno andaluz, después de un consejo de gobierno, que decía la promoción de vivienda protegida, o sea, la construcción de vivienda pública, ha crecido un 320% en los últimos 5 años. Digo, qué barbaridad. Sí que están construyendo vivienda protegida. Entonces fui a mirar el dato, es que lo tengo aquí todo en el ordenador, y veo, entre 2014 y 2018 en Andalucía se iniciaron 3.216 viviendas públicas. 3.000 viviendas en Andalucía, que viven 8 millones y medio de personas. Y entre 2019 y 2023, 10.258. Claro, así han triplicado. O sea, que entre 2014 y 2023, casi en 10 años, en Andalucía, la comunidad más poblada de España y de las más jóvenes de España, se han construido de vivienda pública, o se han iniciado de vivienda pública 13.500 viviendas. ¿Eso es un dato de verdad? Claro. ¿Cómo no vamos a tener un problema? Sí, y además en los ámbitos más tensionados, que son los centros de las ciudades, donde obviamente la opción de construcción pues es marginal, más allá pues de derribar algo viejo y renovarlo, pues el suelo es muy escaso y por lo tanto muy caro. Está el tema de las viviendas turísticas, que obviamente pues yo creo que todos somos conocedores de la problemática en los centros de las grandes ciudades. Es la única manera ahí de liberar oferta de vivienda en régimen de alquiler. Pero lo que tiene otra. Daniel, que existe voluntad de verdad de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y del gobierno de la nación de liberar suelo y de construir vivienda pública. Antes había, en los 80 y en los 90, efectivamente, ya esos datos no lo tengo, en ello estoy, pero estoy convencida que se construyó mucho más. Muchísimo más. Yo conozco mucha gente que vive en VPO. Aquí hubo una gran polémica al principio de los 2000, ¿te acuerdas? Porque se decidió que la vivienda pública no se podía vender ni traspasar hasta pasados 10 años. Y me acuerdo que fue la manifestación que cuando más gente he visto yo tirarse a la calle, o sea, que había muchísima gente que vivía en VPO.
Ya eso no existe. Yo pregunto a mi alrededor, la gente joven, ¿te has apuntado en Visesa, que es la empresa municipal? ¿Has optado? Pero si eso no existe, si eso no sale, si eso es... Ni saben que existe. ¿Cómo es posible? Claro, no saben que existe porque realmente no ponen vivienda. Además, la tipología de la vivienda de protección oficial en esos años era muy variada. Había vivienda de protección oficial un poco más cara, había de alquiler social, de alquileres normales. Bueno, era mayoritariamente de compraventa, y eso fue uno de los grandes errores que infló la burbuja inmobiliaria. Sí. Puede ser. Sí, eso es uno de los grandes errores de política económica que han arrastrado luego la década de depresión económica que hemos pagado tan cara, ¿no? Se estimaba una demanda real de unas 300.000 viviendas anuales y estábamos construyendo 900.000 en régimen de propiedad. Eso nos estalló y nos hemos pasado ahora al otro extremo, donde harían falta entre 200 y 300.000 viviendas al año, se están construyendo solo 100.000. Es que es claramente insuficiente. Y un dato que nos ha dejado hoy helados en la redacción: 1 de cada 4 jóvenes, 1 de cada 4 se siente solo en España. Soledad no deseada. Jóvenes de entre 16 y 29 años, y 1 de cada 4 se siente solo. Lo dice el Observatorio Estatal de la Soledad. Ana Corbatón. Casi la mitad de los jóvenes que se sienten solos llevan sintiéndose así desde hace más de 3 años. Ángel sufrió esa soledad en el instituto por su sobrepeso. Te empiezan a aislar un poco, todo el mundo tiene un plan o tiene alguien con quien quedar o con quien hablar, y yo estaba pues apartado. O sea, yo sabía que no estaba igual de delgado que mis amigos, pero no sabía que eso era un problema, y es que no lo es, pero te hacen creer que es un problema. Matías Figueroa, el director del programa Europa de Ayuda en Acción, que ha colaborado en la elaboración de este informe, alerta de las consecuencias que desencadena que se cronifique esa soledad no deseada. Problemas de depresión, ansiedad o trastornos de alimentación, problemas de autolesiones, y puede acontecer o finalizar en un suicidio. La principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 19 años es el suicidio. Esto es grave y hay que atenderlo. Con más orientadores en los institutos, por ejemplo, es una de las medidas que plantean para detectar a tiempo las situaciones de riesgo. Es tremendo ese dato de Morillo. Bueno, yo, como madre de adolescentes, de verdad me da un miedo. Y el otro día, yo como no puedo ir a las reuniones del colegio, pues tuve una etapa un poquito complicada. Por lo que sea, estás lanzando un periódico. Por lo que sea. Me comentó mi marido, que además hoy es su cumple. Yo, si Ángeles nombra a su Tomás, yo tengo que nombrar a Juan, que hoy es su cumple, lo digo. Felicidades, Juan. Felicidades, Juan. Bueno, no, pero que comentó que la reunión de la clase de tercero de la ESO, las profesoras comentaron que ya el bullying y el acoso era un problema, pero lo que de verdad empezaba a ser un problema es la salud mental, muchos casos de autolesiones, conducta suicida. Y la verdad que cuando me lo contó me quedé, es como si te echan un jarro de agua fría por encima, ¿sabes? Durísimo. Dani. Sí, absolutamente. Dame un segundo que te vamos a abrir el micrófono. Ahora. Los que hemos tenido la desgracia de vivir en nuestros entornos familiares este tipo de situaciones, podemos dar testimonio de que realmente es un problemón, que no son casos aislados. Yo conozco un caso muy próximo de una chica de adolescente, 15 y 16 años, que el mismo día, en una ciudad, una capital de provincia, vamos a decir 300.000 habitantes, el mismo día que tiene un ingreso hospitalario, resulta que hay 12 niñas con la misma patología, sintomatología en una población. Y dices, bueno, esto es, yo creo que alcanza el riesgo de el nivel de epidemia, ¿no? Algo está pasando, esto no son casos aislados, tiene que haber algún tipo de explicación sociológica que una, ¿no? Que dé un poco de explicación, más allá de que, oye, haya individuos pues más propensos, más sensibles, más vulnerables, pero, en fin, yo creo que es un cóctel explosivo. Probablemente la pandemia tenga mucho que ver con esto, la adolescencia seguro que también, las redes sociales también, la reducción probablemente también del tamaño de las familias, menos hermanos, no sé, yo creo que es una cuestión de escuchar a los expertos, pero a mí me parece de primerísimo orden, no, o sea, el dato que escuchábamos antes, la primera causa de mortalidad en los adolescentes es el suicidio. Por Dios, esto es un fallo sistémico de sociedad. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El dogmatismo ambiental. Al Partido Popular le valen todos los trajes para llegar al gobierno, aunque en el camino se desdibuje y se semeje a otras formaciones distintas de la derecha conservadora tradicional. Le sucedió varias veces a Aznar, a Rajoy y a Pablo Casado, y ahora le pasa a Núñez Feijóo.
Su discurso, tan áspero, es en muchas ocasiones el de la derecha más dura, y no el del centro reformista, como un día ya lejano se definió el PP. Cuando Feijóo habla en el Parlamento de dogmatismo ambiental, coincide con Abascal y Vox, y recuerda al primo de Rajoy, que era un negacionista climático con el que el gallego hizo desafortunados chascarrillos. Ahora, en que todos los días vemos las consecuencias de la emergencia climática en cualquier parte del mundo, no valen las bromas y hay que confrontarse con los que piensan de otro modo, y no simplemente darles la razón para ir a favor de la corriente. La política no es una agregación de demandas, sino de contradicciones. Se trata de resolverlas, no de aceptarlas como palabra de Dios. Punto y 25. Por cierto, Manu, esta noche que le hemos sacado la tarjeta roja aquí en Hora 25 a Juanma Márquez... Bien sacada. Es que ha sido escandaloso, imperdonable. Poco me ha parecido. Imperdonable. Me dices pide el bar. Que puede llegar al fútbol la tarjeta azul. Eso dice, y puede que a la Hora 25 también. La tarjeta azul supondría que al que se la sacase el árbitro estaría 10 minutos fuera del campo y volvería. Ya tenemos la tarjeta amarilla. Si ves una segunda amarilla, te vas a la calle, o si te enseñan la roja directamente a la calle. La International Board ha deslizado hoy la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se incorpore también en el bolsillo de los árbitros la tarjeta azul. Si ya tenemos pollo con 2 tarjetas, no te quiero contar cuando, además de la amarilla, la roja y el VAR, ahora se suma la tarjeta azul. Vamos a ver si somos serios. ¿Qué opinas de esto, Márquez? Que se dejen de chorradas. No, estoy muy avergonzado y agobiado esta noche. No, hombre, perdónalo, Aymar, no dejes esto así. Lo único que puedo decir es que mañana es la final del Carnaval de Cádiz y que se puede oír en la cadena SER en todo el Muy país. bien, bravo. Buena respuesta, buena respuesta. Bien. Ay, Dios mío. Venga, se quedan con el larguero, con Manu. Adiós. Chicos, gracias. Buenas noches. Descansen mucho. Hasta mañana. Adiós. Hora 25. Con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.